Empezar a grabar ya. Eso. Ok, entonces ya nos quedan como 15 minutos. Entonces continuemos hablando de lo que estábamos hablando la semana pasada. La semana pasada en la casa de Lili hablamos que finalmente sí teníamos razón en cuanto a que ser personas buenas, ser así tipo Jesús es difícil. ¿Sí? No vamos a poder hacerlo de la noche a la mañana. No únicamente porque no somos Jesús, sino también porque acorde a la Biblia y acorde a Jesús, nacemos con algo malo dentro de nosotros. Todo el mundo nace con algo que la Biblia llama pecado, ustedes lo pueden llamar como quieran. Algo malo aquí, yo a veces le llamo así como una fábrica de pecado, un árbol de pecado, algo que está produciendo cosas malas. Todo sale de aquí. Y Jesús dijo, si no nos deshacemos de esto, la Biblia dice, si no nos deshacemos de esto, no podemos nunca poder llegar a ser como Jesús. Pero igual no se trata tampoco de eso, no se trata de hacer cosas buenas para merecernos el cielo, porque verdaderamente, o sea, la Biblia no habla de eso, no se trata de las obras, ¿sí? Ustedes pueden intentar ser personas buenas y no se va a poder, no sé, bueno, sí se puede ser bueno, pero no se puede llegar a ser como Jesús. Pero ese cambio de corazón sí es importante, ese milagro, ese trasplante de corazón sí es importante. Y eso es algo que solo puede hacer Dios. Y hablábamos que esa ya es la decisión personal, ¿no? Si ustedes quieren, se acercan a Dios y le dicen, ¿sí? Yo le digo, cuando yo le enseño a los niños, yo le digo, miren, no importa si su papá o si su mamá van a una iglesia, si son las personas más devotas, son las mejores personas, ellos no los van a salvar a ustedes, ¿sí? Eso no les cuenta, no importa. La decisión tiene que ser de ustedes, yo le digo a los niños, tiene que ser de ustedes, ¿sí? Dios, o sea, por más de que yo ame a mis hijos, yo no puedo ir delante de Dios. Y Dios, por favor, quítales ese corazón. No, es la decisión de ellos porque Dios quiere respetar eso en las personas. Así los creó Dios. Van a respetar las decisiones. ¿Cómo vamos, Marcos? ¿Nos oyes? Más o menos. Ok, Tú síguele. ok. Igual te estoy grabando por si no se puede, después puedes ver el video. ¿Listo? Entonces no te afanes. Ok, Ah, gracias. entonces estamos haciendo un repaso más o menos de la semana pasada. Y hoy entonces yo quiero que veamos es la respuesta, porque a la final, como digo, es la decisión de ustedes. Si ustedes quieren bien, no quieren tan bien delante de los ojos de Dios. Dios es un caballero y va a respetar sus decisiones. Pero quiero que veamos unas respuestas que desde personas en la Biblia, cuando escucharon a este Jesús, a ver ellos qué hicieron. Porque lo que quiero que veamos hoy es que hay unos que sí cambiaron su vida radicalmente, ¿sí? Y vamos a ver lo que significa eso. Y otros que como que no, como que dudaron y no, ¿sí? A pesar que se veían muy buenos. Entonces yo tengo aquí dos partes para leer. Están en Lucas 7. Entonces, Lili está conduciendo, entonces las voy a leer yo, ¿listo? A menos que alguien más quiera leerlas. Ustedes me dirán. ¿Quién las quiere leer? De Lucas, ¿de dónde? ¿Sí ves esta pantalla? Sí. Sí. Ok. Leamos del 18, o sea, desde aquí hasta al 23, hasta acá, de acá a acá. Entonces, espera y lo hago un poco más grande. Ok, Ahí, dice, del 18 al 23. ok. Dice, los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que va a venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Les dio? Y les dio, Ahí les dio. y les dio muchos ciegos. Aquí. Y les dio la Es vista. que, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven,
los cojos andan, los que tienen lepra Sanados. son sanados. Es que tengo aquí son Si lo sanados. muevo, a ver, si yo lo muevo para acá, ¿se ve mejor? Si lo hago acá y acá. ¿Qué se hizo? Acá. Ándale ahí. Ujú. ¿Dónde Dice, íbamos? Aquí. Vayan y cuéntenle. vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Perfecto. Gracias. Entonces, un poquito de contexto, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿ustedes recuerdan a Juan el Bautista? Nosotros, de hecho, comenzamos, Lucas comienza la historia hablando de Juan el Bautista, y del primo de Jesús, de este hombre salvaje que iba al desierto a hablar y que le decía a las personas, hey, paren de hacer lo malo, prepárense porque ya viene el rey. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Sí. Y que después vino Jesús y Jesús le dijo, sí, yo me quiero bautizar. Y Juan le decía, no, pero tú eres alguien bueno, no necesitas hacer esto. Y hubo como que ahí una discusión, pero después, bueno, Juan terminó bautizando a Jesús y se abrió el cielo y todo esto. Entonces, hasta ese momento en la historia, Juan era básicamente el único que creía que Jesús era ese rey prometido. Era el único. O sea, si había alguien que creía en Jesús, era Juan. Si había uno que mejor dicho, estaba dispuesto a lo que fuera por el rey, por Jesús, era Juan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En el contexto de esta historia, lo que ha pasado es que Juan, como Juan era un poco directo para hablar, un poquito agresivo, podríamos decir, él se puso a decirle al rey de ese tiempo, se puso a decirle, usted está haciendo algo malo porque el rey estaba durmiendo o había tomado como esposa la esposa del hermano, ¿sí? Entonces Juan se puso a decirle, no, eso está mal, ¿usted qué está haciendo? Y claro, o sea, se metió con los que no debe meterse y ahorita está en la cárcel. Entonces lo que está pasando es que Juan probablemente, él está pensando, bueno, Jesús es el rey, Jesús va a venir a deshacerse de todos estos pecadores, Jesús va a venir, mejor dicho, otra vez a restaurar todas las cosas. Pero pasa el tiempo y Juan todavía sigue en la cárcel, pasa el tiempo y Jesús, nada que se convierte en rey, pasa tiempo y pasa el tiempo y ahorita está a punto de ser ejecutado Juan. Entonces él se pregunta en la cárcel, él manda a uno de sus amigos y le dice, bueno, vayan y le dice a Jesús qué pasó, ¿es usted el rey o no? ¿O vamos a esperar a otro? ¿Sí? Y pues pongámonos en los zapatos de Juan, porque usted dice, bueno, este tipo es ¿cómo se dice? El mero jefe, el duro, este tipo es mejor dicho. Y entonces uno dice, no, a las que sea con este, pero entonces uno empieza y este tipo se pierde y uno no sabe qué pasó con el jefe, uno no sabe qué pasó y ahora uno está en problemas y no viene a ayudarlo. Entonces Juan dudó y dice, bueno, ¿qué pasó Jesús? Usted no salió con nada. ¿Sí? Yo pensé que usted iba a ser un rey que venía dicho a este tipo, este rey que me metió en la cárcel, usted viene a destronarlo a él, pero no, ahora yo estoy mal. Y Jesús le responde, le dice, no, vaya y le dice a Juan que el reino que él esperaba es diferente. El reino que yo vine a traer es sanar, es ayudar, ¿sí? Y todas estas cosas que leímos. Entonces aquí vemos la historia de alguien que confiaba en Jesús, tenía toda su confianza en Jesús, pero tristemente él esperaba de Jesús algo diferente a lo que verdaderamente era Jesús. Y dudó, ¿sí? Entonces esa es una de las respuestas que uno encuentra en Jesús. Hay muchas personas que se acercan a Jesús creyendo que, y esto es muy común, crean en Jesús, arrepiéntanse y se les solucionan todos los problemas, ¿sí? Si tienes un problema financiero, acércate a Jesús y se solucionó. Si tienes un problema de salud, acérquese a Jesús y se solucionó. Si tiene problema con sus hijos, en el trabajo, venga a Dios y ya todo se solucionó. Y es algo similar a la historia de Juan. Juan creía que con Jesús entrando en la historia todo se iba a solucionar. Pero lo que pasó es que no, antes se puso peor para él. Antes peor, él terminó en la cárcel. Y más adelante en la historia le cortan la cabeza y muere. Y entonces muy decepcionante para Juan porque él nunca vio eso que él tanto esperaba, ¿sí? Y entonces la pregunta es, si ustedes se acercan a Jesús algún día o se acercan a Dios,
¿qué es lo que esperan a cambio? Porque esperar que las cosas les vaya bien, que eso lo hablamos al comienzo, no es necesariamente bíblico, ¿sí? Esperar que no, sí, arrepiéntete, vuélvete a Dios, pídele que haga el milagro en tu corazón. Y entonces, si tú haces eso, vas a pasar el examen de conducción. No, eso es una mentira. Si tú haces eso, te van a regalar un carro. No, es una mentira. Si haces eso, ¿sí me voy a entender? Las cosas no son así en este mundo. No son así en este mundo. Y eso lo vemos en Juan. Él se acercó a Jesús, no se acercó, pero él tenía una imagen diferente en Jesús. Y es un poco triste cómo terminó la vida de él, ¿no? Terminó dudando. Y otra historia está aquí un poquito más adelante, o perdón, antes, es la historia de un centurión. Entonces, voy a compartir otra vez la pantalla. A ver. ¿En este? ¿Sí? Del 7 al 10. Del 7 al 10. Entonces, ¿sí puedes leerlo, Ivonne, o quieres que yo lo lea? Sí, Ok, sí, está bien. ok. Dice, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había ahí un centurión, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. ¿Hasta ahí? Hasta el 10, ¿verdad? Hasta el 10, sí. Sí. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta historia? Esta historia a simple vista parece un milagro muy lindo, ¿sí? Alguien mandó a Jesús que lo ayudara y Jesús vino, pero simplemente habló y se sanó la persona. Entonces, es una historia bonita, pero el trasfondo de esta historia es muy, muy interesante porque lo que tenemos es a un soldado romano, un centurión. Los romanos son los archienemigos de los israelitas. Y los romanos trataban a los israelitas como perros muchas veces, ¿sí? Como si no fueran casi humanos, los trataban muy, muy mal, ¿sí? Los trataban muy mal a los judíos. Para que un romano viniera delante de un israelita y lo llamara Señor, eso era de locos, ¿sí? Ese romano lo que estaba haciendo, estaba básicamente humillándose delante de un judío. Eso era humillante para un romano, ¿sí? No, ningún romano, él estaba poniendo en juego su profesión, su reputación como centurión, porque era un jefe soldado. Se estaba acercando y se estaba humillando delante de un israelita, de Jesús. Y debió ser muy humillante para él, muy humillante, pero él dijo, no importa. Con tal de que este Jesús venga y sane a mi siervo, a mí no me importa humillarme y perder lo que tenga que perder, ¿sí? Y este tipo tenía tanta respeto por Jesús que hasta cuando Jesús dijo, listo, yo voy a ir a ayudarlo, cuando se va acercando, le manda a decir el centurión, no, Jesús, yo no merezco que entre en mi casa, como tratándolo como si fuera alguien mayor que él.
Y repito, esto era algo sin precedente. Esto era algo muy grave para un romano. Estaba poniendo en juego su profesión. Si se enteraban sus superiores que se estaba humillando así delante de un israelita, él podía perder el puesto. Porque a lo contrario, ellos tenían que ser fuertes con los judíos. Pero ahorita tenemos uno que dice, no, no, Jesús, yo creo que si usted habla, mi siervo se va a sanar. Y Jesús está tan impresionado que dice, yo no he encontrado una fe tan grande ni siquiera en Israel, ni siquiera de un israelita, un compadre. Estos son los enemigos y creen más en mí que un israelita, o creen más en lo que yo puedo hacer. Y a sorpresa, pues la historia termina que vuelven los enviados a la casa y se encuentran que el siervo está sano, así como Jesús lo habló. Y aquí vemos la respuesta de una persona que confió totalmente en Jesús. Tener fe significa confiar en alguien. Pero confiar en una persona, en el caso de este centurión, no únicamente creer en él y decir, sí, yo creo en Jesús. No, no, no. Para él significó humillarse delante de sus amigos, delante de su familia, quizá poner en riesgo su trabajo, poner en riesgo muchas cosas, con tal de tener a Jesús delante de él. Y mi pregunta, ya nos queda 1 minuto y medio para nosotros. Yo tenía otro ejemplo, hay muchos ejemplos en Lucas 7 y 8, si quieren leerlos. La pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Qué clase de personas somos nosotros? ¿Somos aquella persona que nos acercamos a Dios simplemente porque esperamos recibir algo de Él? Así, sí, que nos vaya bien en nuestra vida, sin nosotros dar nada a cambio y decir, no, pues sí, que nos vaya bien. O somos esas personas que sabemos que necesitamos a Jesús, como el centurión, y que no nos importa perder cosas con tal de ganar a Jesús, ¿sí? Con tal de poder tener una relación con Dios y de poder tener esa esperanza en el futuro, porque a la final, si se corta, yo termino diciéndoles por WhatsApp, a la final, los que creen en Dios es porque tienen una esperanza de que, sea en esta vida o en la próxima, todo va a ser restaurado, todo va a estar bien. Si no tenemos esperanza en nada en este mundo, entonces pues, ¿sí? Muy triste nuestra vida, porque cualquier cosa para abajo. Pero si tenemos esperanza en Dios, si tenemos confianza de que un día Él va a hacer todas las cosas nuevas, ¿qué estamos dispuestos a dejar para obtener eso? ¿Sí? Para acercarnos a Dios, para poder tener esa esperanza venidera. ¿Qué estamos dispuestos a dar? O simplemente queremos que Dios nos dé y pues nosotros no hacemos nada, o esperamos que Dios simplemente arregle nuestra vida y ya. O como el centurión, vamos a dejarlo todo, ¿sí? Y es interesante, porque no necesariamente quiere decir que tienen que dejar ustedes todo para seguir a Jesús.